Hoy presentamos un corazón conforme al de Dios. Vamos a comenzar una nueva serie en este mes titulada Un corazón conforme al de Dios. Los que vinieron al primer servicio la van a escuchar 2 veces. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana por la oportunidad que tú nos das de llegar hasta este lugar, Señor, y libremente venir y congregarnos, Padre. Te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón a través de esta palabra, Señor, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu. De tal forma, Señor, que no solamente la llevemos al pensamiento, sino la pongamos en nuestro corazón y de esa forma la pongamos por obra en nuestra vida diaria, Señor. Dirígenos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una de las cosas que nos menciona la Biblia y habla constantemente del corazón. Es importante entender que del corazón mana la vida. De toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón porque de él mana la vida. También habla que nuestro corazón es engañoso. ¿Sí o no? Nos dice que no seamos prudentes en nuestra propia opinión. Y aquí vamos a ver por qué existe este capítulo y este versículo dentro de la Biblia. Vamos a estar mirando la vida de David y vamos a mirar lo que lleva a Dios a llamar a David un hombre conforme a su corazón. ¿Qué vio Dios en este siervo que hace que lo llame de esta forma? En este pasaje está hablando de que este rey que se iba a levantar en lugar de otro, ahora lo podemos reconocer como uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel, o si no el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel. Y Dios realizó un pacto con este rey, con David. Se le llama el pacto davídico. Y este pacto se refiere a las promesas de Dios a David por medio del profeta Natán. Y se encuentran en 2 de Samuel capítulo 7 y posteriormente también se resume en 1 de Crónicas capítulo del 17 de versículo 11 al 14 y en 2 de Crónicas 6:16. Esto es un pacto que Dios había hecho con David y era un pacto totalmente incondicional. No dependía de la obediencia de David, sino que era una promesa que Dios había dado a David. Ahora, ¿por qué? Porque Dios conoce el corazón. Dios sabe, mire, de toda cosa guardada, dice guarda tu corazón, pero es porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Como yo dije en el primer servicio, yo me puedo ir a Miami y hacerme una operación de cabello y en 3 semanas yo vengo aquí. Y vengo con este pelo que ni el Puma, ¿se acuerdan del Puma, el cantante? Me envidiaría el Puma en sus mejores tiempos. Y le presento a usted algo que no soy. Pero Dios sabe quién soy. ¿Sí? Y al que no me conoce y me ve por primera vez, hasta me alaba el pelo. Dice, qué pelo más bonito, negrecito. ¿Sí? Porque no es lo que soy. Y le voy a decir una cosa, mi querido hermano, es más importante ser que hacer. Lo que yo hago nunca me lleva a ser alguien, sino lo que soy me debe llevar a la acción. El problema es que somos expertos en hacer para que los otros piensen que soy. ¿Sí o no? Por eso es que a veces nos gusta vestir de ropa de marca y hay veces que la tarjeta está gritando. ¡Écheme dinero, por favor! ¿Sí? Porque somos expertos en mostrar algo que a veces no somos. Eso es un problema de corazón, de una actitud que traemos por causa del pecado en nuestra vida. Y el problema está en lo profundo de nuestro corazón. ¿Sí? Y lo sabemos disfrazar. Lo ponemos, usamos palabras bonitas. Me van a disculpar, este ejemplo lo usé en el primero. Las mujeres son expertas en eso. Llega el aniversario.
Ay, mi amor, a mí no me tienes que regalar nada, con la intención es suficiente. Digo, pues un día esto yo voy a llegar por la puerta de casa, el día de... Ay, mi amor, yo tenía una intención de llevarte a comer comida italiana y traerte unas flores, pero como la intención es lo que cuesta. Vamos a dejarlo con intención. La mujer dice eso, pero ella está esperando. She's expecting something from you. Está esperando algo de usted, por supuesto. No, mire, mi varón, esto que acabo de decir es un ejemplo hipotético. No cometa ese error, ¿ok? No se deje llevar por ese comentario. Usted llegue con algo, por favor. Sí, porque después son por lo menos 3 años de consejería matrimonial. ¿Qué me refiero, mi querido hermano? Que el corazón dicta muchas de las acciones, pero a veces lo disfrazamos. Y no es un corazón conforme al de Dios, porque un corazón conforme al de Dios debe ser un corazón transparente. Hay una cosa que se llama integridad. Usted sabe lo que es ser íntegro. Ser el mismo aquí que afuera. ¿Sí? Ser el mismo cuando está solo con el celular. Ay, papá, habla de otra cosa, ¿no? Porque ahora es el celular la herramienta peligrosa. ¿Sí? Ha habido divorcios por el celular. Ha habido niños que atacan a sus padres por el celular. Pero el ser íntegro es que cuando tú estás solito, solita, lo que tú ves es lo mismo que tú ves en público. Eso es ser íntegro. Ser íntegro es que yo te digo, yo llego a las 8 y estoy allá a las 8. Eso es integridad. Y eso viene desde el corazón. Es una actitud que parte del interior. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando que Dios conocía el corazón de David y por eso se le llama un hombre conforme al corazón. Y había hecho este pacto, el pacto davídico, con él. Y este gran personaje tenía varias cualidades que lo hacían conforme al corazón de Dios. Y en esta serie que vamos a estar predicando los próximos domingos, vamos a ver por lo menos 3 características principales de David. Y esto nos puede ser de gran enseñanza para que también nosotros podamos aprender a tener un corazón conforme al de Dios. Y aquí voy a hacer una pregunta. Que la pregunta no me la conteste, no me levante la mano porque no quiero que usted se ponga en el spot. ¿Tenemos nosotros un corazón conforme al de Dios? ¿Lo tenemos? Porque a veces decimos tener un corazón conforme al de Dios, pero somos chismosos. Y por adelante, hola mi hermano, Dios te bendiga. Y cuando va caminando, muchachos, si tú supieras lo que hay ahí. Decimos amar. Y el hombre dice ama a la mujer. Pero por la calle tiene 5 y 6. Y la mujer dice amar al hombre, pero a lo mejor habla de él por la espalda. Lo critica delante de las amigas y le voy a decir otra cosa. Cuidado con eso. Porque el pez que usted no quiere en su océano, hay otro que le está tirando el anzuelo para meterlo en su pecera. ¿Ok? Pero eso viene de un problema del corazón, donde no hay integridad. Vamos a hablar profundo de esto. Prepárese, mi querido hermano. Porque faltan 3 domingos que me va a estar escuchando hablar de esto. Apenas le estamos sacando el cover. Para entender este versículo corto y preciso que habla de que hay un Dios que estaba buscando un hombre conforme a su corazón y que ya lo había elegido, debemos indagar un poco más en el por qué Dios estaba buscando a este hombre. ¿Por qué lo andaba buscando? Y la pregunta es, ¿qué había sucedido y qué motivó a Jehová a hacer esto? ¿Qué había sucedido? Y la razón principal es porque el primer rey que había sido elegido, el primer rey humano para el pueblo de Israel, que había sido elegido, que se llamaba Saúl, había desobedecido las instrucciones precisas que Dios les había ordenado por medio del profeta Samuel. No solo él lo hizo una vez, sino que esto era un asunto repetitivo en la vida de Saúl. Constantemente Saúl quería justificarse
delante de Dios en vez de aceptar sus errores. ¿Sí? Y yo les contaba, esto me pasa a mí, le pasa a ustedes, los que son padres y los que somos hijos, porque todos somos hijos. ¿No se acuerdan cuando era pequeño? ¿Sí? Usted andaba con la boca embarrada de chocolate, las manos embarradas de chocolate. ¿Tú te estás comiendo el chocolate? No. Y todo alrededor lo delataba. ¿Sí? Todo alrededor decía que usted está comiendo chocolate. Pero nosotros tendemos a justificarnos y todavía le echamos la culpa al hermano. Y si no llegamos a tener la cara embarrada de chocolate, lo más seguro iban a castigar al hermano de uno. ¿Sí? Un problema del corazón. Mire, Saúl quería constantemente justificarse delante de Dios. Y una de las cosas que hace un corazón íntegro es que no se justifica por el error cometido. Lo acepta. Pero esto viene desde el principio. Los hombres, las mujeres, lo hacemos desde el principio de los tiempos. El Señor llamó a Adán y a Eva, que oye, ¿qué pasó después que habían pecado? ¿Y qué dice Adán? En los versículos anteriores, del capítulo anterior, decía, este hueso de mi hueso, carne de mi carne. Pero cuando peca y es confrontado con su error, y Dios le dice, ¿qué fue esto que tú hiciste? La mujer que tú me diste, cárgate de ella. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Pero fueron de la mujer y le preguntaron, bueno, ¿y tú? No, el diablo tuvo la culpa. Somos expertos también echando la culpa al diablo. No, la serpiente. Y ese era el problema de Saúl. Y vemos esto más claro. En 1 Samuel capítulo 13, versículos del 8 al 15, vemos esta conducta en una guerra que había contra los filisteos. Vemos el problema de Saúl. Había un acuerdo entre el profeta Samuel y Saúl, y era que quien estaba encargado de invocar a Dios y presentar el plan de atacar o de ir a la guerra era exclusivo del profeta. Eso no le pertenecía al rey. ¿Sí? Pero pasaron unas cosas y se distrajo Saúl y desobedeció la instrucción de Dios. Le voy a poner en contexto qué había pasado. Iban a ir a guerra contra los filisteos, pero los filisteos eran muchos. Y cuando los que acompañaban a Saúl vieron que eran muchos, empezaron a desertar. Empezaron a salirse. Y Saúl, esperando por el profeta, se desespera y dice, si sigo esperando se me va a ir todo el mundo. Pregunta, ¿cuántos tienen experiencias con Dios? Yo tengo. ¿Cuánto Dios no lo ha librado de algo en su vida? ¿Cuántas veces Dios no ha obrado en su vida de una manera milagrosa que usted lleva tiempo doblando rodillas y ve que el Señor le contesta? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pero se nos olvida porque somos de memoria corta para las bendiciones y de memoria larga para el rencor. Para el rencor tenemos una memoria extraordinaria, pero para la benevolencia de Dios tenemos una memoria corta. Y al rey Saúl se le había olvidado que el Dios a que él estaba sirviendo, fuera muchos o fuera pocos, fue el que abrió un mar, porque eso lo decía en sus libros de historia. Y eso era una historia que se pasaba de generación a generación. Se le había olvidado que los había sacado con mano fuerte y poderosa de Egipto. Se le había olvidado que él había hecho brotar agua de una roca en el desierto. Se le había olvidado que Dios había escrito con su mano los mandamientos en el monte Sinaí. Se les había olvidado que Dios había obrado en el pasado. Y muchas veces, mi querido hermano, nuestro corazón no está íntegro y no está correcto porque se nos olvida lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Pero no olvidamos a aquel que nos ofendió hace 20 años. Y todavía lo justificamos hoy día. No es que yo soy así porque mi papá cuando era pequeño me pegaba. Porque bueno, porque si no te hubiese pegado, mira cómo eres. Si te hubiese dejado la libre, ¿sabe Dios que lo hubiese pasado de ti y de mí? Yo le doy gracias a Dios porque mi mamá me puso un freno. Fue excesiva, sí, muchas veces fue excesiva. Pero ahora yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron y todas se hacen nuevas. Y dice la Escritura que yo tengo que perdonar como Cristo me perdonó a mí. Y ahí cambia la cosa. Porque eso ahí no tiene nada que ver con lo exterior, tiene que ver con lo interior.
Y el problema de Saúl que se le había olvidado que él le servía a un Dios poderoso. Que el que lo había puesto como rey era Dios. Y no importara cuántos se le fueran del ejército, Dios como quiera le iba a dar la victoria. ¿Tú crees que como quiera Dios te da la victoria? Aunque lo que estás viendo a tu alrededor no es lo que tú quieres. ¿Tú te puedes imaginar que Dios lo puede hacer? Bueno, pero es que todas las señales son contrarias. Todas las señales en la cruz era que Cristo iba a ser derrotado, pero el domingo se levantó entre medio de los muertos. Y porque Él vive, usted y yo vivimos. Pero a Saúl se le olvidó, y en el verso de 1 Samuel capítulo 13 dice, hablando de Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía al Gilgal donde estaba esperando, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció, ¿qué? El holocausto. Tomó la posición que no le tocaba. Hizo algo que no debía. Escuche bien lo siguiente. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. En otras palabras, lo agarraron con las manos en la masa. A mí me agarraron con las manos en la masa. Yo le contaba esta historia, la conté en el primer servicio. Yo me comía jamón de la nevera. Y yo me iba como a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana. Abría la nevera y hacía rollito. Y antes mi mamá compraba media libra de jamón. Pero como era una posta completa, el señor de la tienda lo cortaba y le quedaban una gordita y una finita. Y yo la hacía así como si estuviera leyendo un libro y buscaba la gordita y sacaba la gordita. Por supuesto, y dejaba la finita. Y una noche, en una madrugada, parece que mi mamá me estaba viendo. Y yo estoy haciendo rollito y comiéndomelas ahí mismo. Y cuando ya salgo así, escucho que mi mamá me dice, ¿qué tú haces ahí? Y yo cerré la nevera, el refrigerador y le digo, no, que estaba buscando agua. Me dice, ajá, ven acá, abre la boca. To be continued. Usted sabe. Y así fue sorprendido Saúl. Un momento. ¿Qué pasó? Salió a recibirle Saúl y en el versículo 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, escucha bien qué dice, me dije, razoné en mis propias fuerzas. Yo dije, espérate, si yo no lo hago, nos van a acabar los filisteos. ¿Es que es un problema del corazón? Porque un corazón conforme al de Jehová, al de Dios hubiese dicho, no, yo voy a esperar. Porque yo sé que Dios nos dará la victoria, aunque seamos uno. Dios nos va a dar la victoria. A veces que nos rendimos en nuestras oraciones. A veces que andamos pidiendo oración de todo el mundo. Mire, la mayoría de la gente dice, sí, yo voy a orar por usted. No oran. ¿Sí? No oran. Sí, yo voy a estar orando por ti. No, saliendo por ahí se les olvida. Porque como es un problema del corazón. Y cuando te vuelven a ver, dice, sí, estuve orando por ti. No, orando por usted. No oran ni por la comida, se sientan y se la tragan. Y dice aquí, me dije, o sea, yo mismo, o sea, que los filisteos nos van a acabar. Y luego dice, después de esto, dice, me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo, dice, no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. ¿Cuántas veces te esfuerzas tú en tu propia fuerza por querer cambiar a alguien? Somos expertos en eso. Queremos cambiar a los demás. Queremos que los demás funcionen conforme a qué? A como soy yo. Y yo tengo ese defecto, mi hermano, especialmente si trabaja conmigo. Yo le voy a apretar las tuercas hasta que se parta o la llave o la tuerca. Yo tengo ese defecto. Me gusta que las cosas sean bien derechas
y a veces me excedo en eso. ¿Sí? Pero aquí, en este caso, se esforzó vanamente, pues a él no le tocaba eso. Dice, y ofreció holocausto. Grave error. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Sabes cuántas veces nosotros metemos la mano cuando Dios está a punto de hacer algo? ¿Sí? Mire, mi querido hermano, si hay algo que a mí no me gusta que yo esté cocinando, porque yo cocino, hermano, ¿ok? Caliento un agua que queda. No. Pero no hay cosa más terrible que tú estar cocinando y que otros vengan. No, es que está, no, que quedó. Échale esto. Hazlo tú. ¿Sí? A mí no me gusta que me metan la mano cuando estoy cocinando. Porque ya yo tengo que todo preparado. Yo sé el resultado que estoy buscando, ¿sí o no? Y cuando yo tapo una carne, lo primero que le digo a todo el que está en la casa, no la destapen, porque eso tiene un tiempo de cocción que yo quiero, ¿verdad? Para que quede suavecita. Y es una de las cosas que, pues, a uno le molesta. Pues lo mismo hace Dios. Dios tiene un tiempo donde son sus resultados y no los tuyos, ni los míos. Y es un problema de corazón, porque un corazón conforme al de Dios espera en el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos esperado nosotros al tiempo de Dios? Yo soy uno. De hecho, hice movimientos errados por no esperar el tiempo de Dios. Y ese es el problema que tenía Saúl. Y mire más adelante lo que dice. Mas ahora, versículo 14, tu reino no será duradero. Ahí es donde encontramos el versículo de esta serie. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. No le dijo se buscó un varón experto, no dijo que más grande que tú, más fuerte que tú, mejor capacitado que tú. Le dijo un hombre conforme a mi corazón. Déjeme decirle, mi querido hermano, los talentos que tenemos, los dones que tenemos, Dios los conoce. Dios sabe lo que Él mismo te ha dado. Esas cosas que tú tienes en tu paquete, Dios te las dio. Pero no sustituyen un corazón conforme a Él. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Es quién eres tú y quién soy yo. Dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín. Se levantó y se fue. Ya Dios habló. Interesante, mi querido hermano, porque hay varias cosas que suceden en la vida de Saúl. Esto era un estilo de conducta. No era que lo había hecho esa vez, sino que esto se vuelve a repetir. Ahí mismo más adelante, en el capítulo 15, encontramos en la guerra contra los amalecitas que él desobedeció también. En el capítulo 15 de 1 de Samuel, Dios le da otra oportunidad a Saúl. Y le dice, mira, el pueblo de Amalec, los amalecitas, cuando mi pueblo venía de Egipto, ellos los atacaron por la retaguardia. Les estorbaron. Pero como el Señor dice, mía es la venganza. Dice, ve, se le dio una instrucción. Ahora es el tiempo que voy a cobrar el favor, dijo Dios. Ve y mata a todo el mundo. Desaparécelos de la faz de la tierra. A todo. Ovejas, cabras, camellos, vacas. No perdones nada ni nadie. Porque Dios sabía que eventualmente le iban a volver a hacer guerra. Y eso sucedió, si usted lo busca en la historia. Y Saúl va y guardan unas cositas para ellos. De lo mejor de las ovejas y los ganados. Y le perdonó la vida al rey Agag. Entonces, Dios le habla a Samuel y le dice, mira, esto es lo que ha hecho Saúl. Ve hasta allá. En el capítulo 15 encontramos que Samuel llega y Saúl lo va a recibir y él le dice, ¿qué hiciste? Oh, lo que Jehová me mandó. Mentiroso también el muchacho. Y le dice Samuel, ¿y
¿qué es eso que yo escucho? Porque yo escucho por ahí, yo me imagino que él venía de camino y se escuchaba un... ¿Sí? Y Samuel me imagino que dijo, bueno, ¿y qué es eso que yo escucho rebuznando por ahí? Es lo que... Otra vez a excusarse. Lo que pasa es que escogimos lo mejor para ofrecerle a Dios holocausto. ¿Dios pidió holocausto? ¿Dios dijo que se guardara de lo mejor? Pero Saúl, en vez de decirle, ¿sabe qué? Tienes razón, déjame voy y termino mi trabajo. Que Dios me perdone porque no hice. Sí, tienes razón. Aniquila todo. No. Se excusó. Y muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Nos excusamos detrás del error de otro. Y justificamos el error de otro para cometer el nuestro. Eso no es de un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Decimos, no, porque él hizo eso o porque ella hizo eso, ahora yo voy a hacer esto. Eso se llama venganza. Ahora, si eres padre, se llama disciplina, es diferente porque es una responsabilidad que usted tiene de educar a sus hijos. Pero cuando es entre hermanos y entre prójimos, cuidado porque puede ser mucha venganza lo que traes en tu corazón. Corazón lleno de resentimiento, con una memoria larga para el rencor y poca para la benevolencia, muy corta. Te desvía y terminas haciendo lo que Dios te dice que no hagas. ¿Qué dice la palabra? Que si alguien te pega en una mejilla, saques la mano y le pegues una a tu a él, ¿verdad? No, dice eso. ¿Qué dijo el Señor? Alguien que se lo sepa. Si te pegan en una mejilla, se lo saben. Pero no lo querían decir. Porque en la obediencia hay bendición. Vamos a ver 4 cosas de Saúl que son las que debemos evitar. Primero, Saúl fue impaciente. ¿Cómo eres tú con Dios? ¿Sabes esperar en su tiempo? ¿Es tu corazón conforme al de Dios? ¿Esperar en el tiempo de Dios? Uno de los problemas que tenemos es la impaciencia, donde no sabemos esperar. Por eso muchos se casan antes de tiempo. Después le quieren echar la culpa a Dios también por el marido que les tocó. Y digo el marido porque usualmente somos los peores. Y le preguntan, bueno, aquí con esta cruz le dicen a uno. ¿Esperaste el tiempo de Dios? Y a veces cuando están jóvenes las mujeres, pues piensan con los sentimientos. Y se enredan con algunos porque pues no pueden esperar y con muchachos aventureros y andaban en una moto y qué sé yo cosas. Y después, por no esperar el tiempo, por no conocer a la persona, por no esperar que Dios le mostrara si era o no era. ¿Sí? Ahora, la impaciencia también tiene que ver cómo trabajamos nosotros en el hogar. No es que no seas correctivo con tus hijos, pero también sé paciente, porque se nos olvida que fuimos jóvenes y que fuimos niños y queremos que ellos caminen como soldados. ¿Sí? Impaciencia daña las cosas. No es un corazón. Dios es un Dios paciente con nosotros, porque si Dios fuera impaciente nos hubiese fulminado hace tiempo con un rayo, o hubiese hecho como en la rebelión de Coré, que dice, despejen el área que voy a abrir la tierra, ¡bum!, se los tragó. O como en los tiempos de los apóstoles, que Ananías y Zafira mintieron, y el apóstol Pedro dijo, tráemelos para acá que voy a orar. Entró uno primero, ¡bum!, muerto. El segundo, ¡bum!, muerto. Pero Dios es un Dios paciente con la iglesia. Ese es el corazón de Dios. El otro problema de Saúl era su irresponsabilidad. No cumplía con lo que se supone que le tocaba. Y hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero tienen un problema de actitud del corazón. Pues no son responsables ni en el trabajo. Déjeme decirle, esto yo lo he dicho antes. Mire, mi hermano, si usted trabaja con alguien y usted firmó un contrato y dijo que usted entraba a las 8, deje de estar llegando a las 8:15. Porque ese es el testimonio que usted está dando. Lo que usted está diciendo es que usted tiene un Dios que no es un Dios ordenado, porque usted no es un Dios ordenado. Problema del corazón.
Y hay gente que firma el contrato y te dice, te podemos pagar a 12 la hora porque hagas este trabajo. Y después cuando está haciendo el trabajo, pero por 12 pesos nada más. Usted dijo que estaba de acuerdo en trabajar por ese salario, ahora rinda. No sea tan irresponsable. No seamos irresponsables. Porque eso no es un corazón conforme al de Dios. Dice, la Escritura lo que dice es que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Entonces queremos que Dios nos saque de ese trabajo y nos lleve a otro, pero todavía no somos fieles en ese. Porque es un problema del corazón. La excelencia que yo doy no depende de lo que me paguen, depende de lo que yo soy. Y uno tiene que dar lo mismo. Si usted dijo que ese trabajo usted lo iba a hacer por eso, usted tiene que ser excelente en ese trabajo. Es un asunto del corazón. Lo otro que era Saúl era que era imprudente. Metía la cuchara donde no tenía que estarla metiendo. Y con eso fallamos mucho los hispanos. Hay una conversación, no es con uno y uno se mete. No, pero si yo fuera tú. Bueno, ¿y usted quién está preguntando? Pero somos imprudentes también en los asuntos de la palabra. Hablamos y citamos versículos fuera de contexto. Y a veces, en vez de ser prudentes y glorificar a Dios, tenemos imprudencia. Y a veces, en vez de levantar al hermano, lo que hacemos es que lo acabamos de pisotear en el suelo. ¿Sí? La imprudencia era un problema que tenía Saúl. Es algo que Dios desaprueba. Y por último, por supuesto, su problema principal era un problema de obediencia. ¿Sí? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. Levanten la mano sin miedo. Si no es pecado, es bendición de Dios. Sí, yo vi uno como que, pues tengo, pero pues. A usted le encanta cuando su hijo lo desobedece, ¿verdad que sí? A usted le fascina. Usted se levanta por la mañana y le ora a Dios, Señor, que me desobedezca a mi hijo todo el día. Que yo le diga que se esté quieto y que salte por encima de los muebles. Que yo le diga que estudie y se vaya a jugar videojuegos. ¿Eso es lo que usted ora por la mañana? Digo, sí, ora. ¿Verdad que no? De hecho, la mayoría de los castigos que yo recibí, no lo voy a poner a usted para que no se sienta ofendido, que yo recibí, era porque era bien desobediente. Varias veces me escapé. Mi mamá me decía, cuando yo no esté aquí no te quiero en la bicicleta. Muchacho. Yo vivía así en un llano, pero la cuesta subía así hacia arriba, era bien alta. Y yo no solamente me iba para la calle en la bicicleta, sino que me iba hasta arriba. Y como un demente, bajaba la cuesta gritando, ¡ah! Y todavía, si veía que no iba rápido, le daba pedal para ir más rápido. Hasta que un día venía con mi bicicleta que la había acabado de armar de esas swings, 20, con guardafangos cromados, bien bonita, hasta una carterita tenía atrás en el asiento que le poníamos. Y yo iba en esa bicicleta todo orgulloso y me salto. Y cuando voy llegando al llano venía un carro, iba cruzando un señor, el carro por aquí y el señor en el medio con un bastón. Y cuando hizo así me cubrió el carril. Y el hijo de doña Minerva salta con la bicicleta, cae en la acera y cuando se devuelve, se me cruza. Cielo, calle, cielo, calle. Y se escuchaba los destrozos. La desobediencia tiene consecuencias. Y por supuesto, como los padres de antes eran así, rectos, íntegros, ella me había dicho, si te pasa algo encima del golpe, allá tenemos una música que se llama La Plena, que se toca con tambores. Y a mí me han dado un plenazo. Me la sonaron bien sonada. Desobediencia. Hay muchas consecuencias que enfrentamos que no las podemos evitar si alineamos nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Póngase en pie, mi querido hermano. Esta es la introducción a esta serie. Los próximos 3 domingos, cada domingo vamos a compartir una característica de un corazón conforme al de Dios, de la vida de David.
Y antes que usted se vaya en esta mañana, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ya identificó cuál es su corazón? Podrá decir Dios, hijo, hija, tienes un corazón conforme al mío. Esto es algo de autoanálisis. Y no es para que usted se sienta mal ni que condenado, pues ya, para ser salvo lo que se necesita fe en Cristo. Pero para vivir la vida se necesita obediencia. Para poder reclamar las bendiciones que Dios tiene para usted, es necesario que se someta a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren que todo en su vida le obre para bien? ¿Cuántos lo creen? Pero el versículo dice, a los que aman a Dios. Y Dios dice, usted no ama a Dios ni busca a Dios a su manera. Es como Él lo estableció. Él lo estableció de la siguiente forma. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Es que todo se me va a ser añadido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El problema es que cuando es un corazón que no es conforme al corazón de Dios, quiere las añadiduras sin el acercamiento, sin la búsqueda. ¿Quieres la añadidura? Tienes que acercarte a Dios. Como dije, apenas vamos escarbando, sacándole la cascarita de encima. Tenemos que ir más profundo. Porque vivimos tiempos donde es necesario tener un corazón conforme al de Dios para poder sobrevivir. Porque si no, usted se va a enredar también en todo lo que está ofreciendo este mundo hoy día. Al final, como Juanito en la bicicleta, la desobediencia nos va a llevar a consecuencias graves. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado de poder exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque los que la están escuchando, Señor, muestran un corazón receptivo. Yo te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo sea tomando esta palabra y penetrándola en sus corazones para que su corazón y el mío, Señor, sea conforme al tuyo, Padre. ¿Cuánto necesitamos aprender? Sabemos que tenemos la salvación en ti, Señor, pero queremos que esa salvación nos transforme a ser más como tú, a mostrarte en cada aspecto de nuestra vida, a mostrar tu amor, tu misericordia, tu bondad hacia otros, pero a buscarte de corazón, a buscarte con un corazón sincero, pues tú lo conoces, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.